Está. Bueno, entonces, sí, esta presentación sí, se titula Música tradicional andina, desvinculación entre melodía y estilo. Se trata de una preocupación, un afán que tengo desde mucho tiempo. Por eso voy a hablarles para comenzar de las premisas y de mi proceder en este análisis de esta temática. Bueno, todo nace, el origen, digamos, son las disputas acerca del origen de tal o tal tema o melodía andina. Muchísimas veces he podido yo mismo asistir o hasta participar en alguna discusión donde alguien decía, este tema es peruano, este otro tema es boliviano, este tema es ayacuchano o es cusqueño, etcétera, etcétera, etcétera. Y siempre he podido observar un componente regionalista y hasta nacionalista en esta discusión. Más bien pienso que sería mejor favorecer un objetivo análisis contextual, organológico y musical de los temas para poder determinar el lugar de proveniencia de un tal o tal melodía o tema. Entonces mi proceder va a ser definir o mejor recordar algunas características generales de la música andina, hablar de algunas tipologías musicales regionales particulares, después dar muchos ejemplos de melodías compartidas, donde podremos escuchar bastante músicas, y al final concluir con mi tesis, que son los estilos que son determinantes para determinar el origen de tal o tal tema. Tal vez será un aspecto secundario en el abanico de temáticas acerca de la música andina, pero es seguramente de interés. Ya mencioné, es una preocupación que tengo desde muchos años. Efectivamente, ya en el 2005 en mi CD Fue un sueño, grabé 4 versiones del tema Sacsayhuamán-Pi en diferentes estilos de arpa del Perú. Bueno, para comenzar vamos a definir las definiciones, las saqué de este léxico de Oxford, lo que es una melodía. Para todos pienso que estará claro, una sucesión lineal, ordenada y coherente de sonidos musicales de diferentes alturas que forman una unidad estructurada con sentido musical. Y que es un estilo, un conjunto de rasgos particulares que caracterizan a una obra y le confieren una personalidad propia y reconocible. Ahora recordemos brevemente algunas características generales de la música andina. Comenzaré con la pentafonía, que obviamente favorece el compartir entre regiones, esta escala pentatónica que encontramos a lo largo de toda la región andina. Hay discusiones sobre si el origen de esta escala será realmente andina o no, pero es un hecho que hoy en día a la grandísima mayoría de las melodías que encontramos en esa región usan las 5 notas de esa escala pentatónica. Después recordaremos los ritmos fuertemente sincopados, como ese ta 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 ta, característico de la música andina. Después un trozo conclusivo melódico descendente hacia una finalis. El 99% de las melodías andinas terminan así, con ta 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 tan ta tan, con ese tipo de bajada al final de la melodía. Después una armonía básica, cuando hay armonía que se basa en la alternancia 1-3 en modo menor. Ese es el modo que nosotros percibimos con nuestros oídos occidentales. La armonía de la música andina, a los grados 1-3 sería como ejemplo mi menor, sol mayor, o sea, una tonalidad menor y sol relativo mayor. Después en la forma se observa mayormente la música mestiza, una forma A-A-B-B de los temas que se repite X veces seguido de una fuga. En la música
autóctono, o sea, más con flautas y percusiones, se observa más la forma A, A, B, B, C, C y sin fuga, más bien la última repetición del tema a veces o a menudo se acelera en el ritmo, en la pulsación. Ahora, también hay muchos ejemplos de características regionales. En las melodías, voy a dar algunos ejemplos. En realidad no tengo mucho tiempo, me gustaría pasar directamente a los ejemplos de melodías compartidas, pero por ejemplo en el Valle del Mantaro observamos trozos de melodía típicos del Huaylas, como ese tan, eso que es muy típico y que va a hacer que ese tipo de melodía será muy difícil de compartir. O en Ayacucho, ese tipo de irisación cromática que se puede observar, como este tipo de sí, elemento casi cromático que también va a ser difícil que se encuentre en otros lugares. En Puno también esa característica de la melodía que pasa por el segundo grado en lugar del tercero, cuando baja hacia la finalis, eso debido al uso de la escala diatónica, ta, 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 en lugar de ta, 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 y ta, 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 eso es muy típico de Puno. Y después, obviamente, en tropas autóctonas observamos elementos recurrentes en las introducciones o en la vuelta, como en el caso de la moseñada. Hay muchos elementos que son que se comparten a través de todas las melodías, que son elementos fijos, si uno quiere, del estilo. Entonces vemos que en esos casos la melodía parece, por lo menos parcialmente, ser vinculada al estilo o a la región. Hay otras características regionales que atañen a la forma, a la armonía y al ritmo. Ahora no tenemos tiempo de ver todas, pero recordaremos la forma, la forma, por ejemplo, de las músicas del Valle del Mantaro, características con ese A-A-B en la primera repetición y A-B-B en la segunda, es muy típico. Después en la música con cuerdas existe esa estructura armónica básica que podemos resumir en 1, 6, 3, 1. Aquí tengo un poco una duda si no será más bien una estructura global. Hemos presentado junto a los etnomusicólogos Enrique Cámara de Landa y Stefano Gavagnini el año pasado en Madrid una ponencia sobre la omnipresencia, se puede decir, de esa estructura armónica básica en la música andina, y eso a lo largo de toda la región andina. También, obviamente, tenemos instrumentos que son típicos de regiones. Aquí vemos una lista, arpa y violín, que encontramos desde Ancash hasta el Cusco, en fin, muchos instrumentos que son casi indisolubles de lugares y regiones. Y obviamente junto a los instrumentos también los intérpretes. Intérpretes que son muy conocidos por tocar en un estilo determinado o un instrumento determinado en un lugar específico. Ahora, ¿qué pasa con estas melodías compartidas y que se desvinculan del estilo? Para comenzar, hemos visto si hay propiedades melódicas indisolubles del estilo, no se van a poder aplicar a otro. Pero cuando una melodía es suficientemente dúctil como para ser aplicada a un estilo determinado, se va a desvincular de su estilo primigenio, entonces se va a poder trasladar a otro desde otro punto de vista cuando el estilo es suficientemente dúctil para ser aplicado a melodía determinada, la melodía pasa en segundo plano, pues se vuelve un mero vehículo estético del estilo. He identificado 6 niveles geográficos culturales, si queremos, de intercambio de melodías dentro de estilos determinados. Voy a dar un ejemplo para cada uno de ellos.
Vamos a ir directamente al primer ejemplo. He creado esta tabla para cada ejemplo. No tenemos tiempo de ir, obviamente, ver todas las propiedades, los elementos que conforman esta tabla, pero como ven, he puesto un título cuando hay compositor, el compositor, qué tipo de estilo, una referencia temporal, unidad cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que vamos a ver primero es el primer nivel, si queremos. Se trata de una melodía que se comparte en el mismo departamento, pero en una tipología distinta, o sea, tipología mestiza, tipología autóctona y obviamente con instrumentos distintos. Tal vez mientras escuchamos van a poder mirar un poco esas características que he anotado aquí en la tabla, pero propongo que de partir ya con el ejemplo audio, pero primero la mayoría de los temas de los cuales voy a hablar esta noche son temas que han tenido una importancia en mi historia musical andina. Flor Uraña, por ejemplo, fue un tema que conseguí aquí, en la ciudad de Zürich, en el año, si no me equivoco, en 1985, hospedado donde un amigo mexicano sacó este LP, que lamentablemente no me acuerdo de qué estudiantina puneña era, pero contenía este tema Flor Uraña, que después grabé también junto al, con el conjunto Trencito de los Andes. Entonces, un tema que ya me acompaña desde 35 años. Unos años después, durante mi primer viaje a Perú, en los años 80, conseguí la grabación en estilo tarqueada de Vilquechico, de Huancané, de este mismo tema. Ahora vamos a escuchar las dos versiones y luego haré algunos comentarios. Comenzamos con la estudiantina puneña. Linda Julia, que ya he venido a tu tierra, amor imposible. Del paraíso inolvidable, linda Julia, que ya he venido a tu tierra, amor imposible. Trayéndote este corazón que nunca supo amar, ahora comprendo, Cholita, de tanto yo sufrí. Trayéndote este corazón que nunca supo amar, ahora comprendo, Cholita, de tanto yo sufrí. Julia, que ya linda, amor imposible. Julia, que ya linda, amor imposible. Bueno, muy bien, y ahora vamos a escuchar la tarqueada de Vilquechico. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los elementos que permiten que se comparta esta melodía entre estos dos estilos? Primero, la escala diatónica, casi con una esfumatura, podemos decir, dórica, con el segundo grado recurrente al final de melodías. Es normal, se trata del mismo departamento de Puno, donde hemos visto que hay esta característica en la melodía.
la forma AABBCC, que también es típica del departamento de Puno, ya sea en la estudiantina puneña, ya sea en las melodías, digamos, interpretadas por conjuntos autóctonos. Pues el contexto, que es festivo, social, en ambos casos, las melodías rituales en muchos casos no se van a poder compartir. Sin embargo, constatamos que, como en todos los ejemplos que vamos a ver, que las diferencias entre los estilos son mucho más determinantes para la caracterización del tema. Los elementos comunes son, digamos, mucho más generales, ¿no? En la estudiantina puneña, obviamente los instrumentos de cuerdas y el acordeón, esa armonía tonal reforzada por bajos muy desarrollados, casi contrapuntísticos, se podría decir, y varias clases de instrumentos que interpretan la melodía en terceras paralelas. Mientras que en la tarqueada tenemos unas flautas de madera con percusión, unas armonías en quinta o cuartas paralelas, una armonía más, digamos, simple, más... el sonido ronco, tara de cada nota de la flauta que tiene que sonar según parámetros preestablecidos. Y también podríamos observar ya, esto ya sería viendo los instrumentistas tocar el uso de unas posiciones que salen del estándar. Así que estos son los elementos que nos permiten determinar el estilo, y, o sea, poder decir en un caso, este tema es una estudiantina puneña, este otro tema está en estilo de tarqueada, de Vilque Chico. Ahora pasamos al segundo ejemplo, Chihuaquito, también un tema que tiene una importancia en mi historia. Lo conseguí por primera vez también mi primer viaje al Perú. En 1986 conseguí el cassette, copia de esa grabación, se puede decir, histórica de Modesto Tomairo. Esa grabación de 1975, conseguí una copia en cassette. Y si no me equivoco, este tema fue el primer tema que saqué con el arpa con cuerdas de metal. El primer tema que aprendí a tocar ya en los años 80 con el arpa de cuerdas de metal, que es típica de Lucanas. ¿Y qué pasó? Que ha sido este año, en algún momento, ya saben, cuando estamos en YouTube, vamos cliqueando aquí, allá, eso es lo que quiere YouTube, más cliqueamos, más ganan dinero, y nosotros colaboramos, en fin, así cliqueando, me tropecé con este video que ha tenido mucho éxito de un carnaval en la provincia de Angaraes, en Huancavelica. Tiene creo como 10 millones de visitas de unas chicas que cantan y que hacen como una especie de contrapunteo con los músicos, diciéndose cosas también no muy, ¿cómo decir? En fin, ya van a ver si no lo han visto al video, y me di con la sorpresa que se trata exactamente del mismo tema. Y realmente para mí fue una muy grata sorpresa ver ese tema que ha viajado en el tiempo y en el espacio, y que vuelve a aparecer con otra letra en totalmente otro contexto, vuelve a aparecer en una expresión musical andina también muy, muy típica. Entonces propongo que pasemos a escuchar primero el tema Chihuaquito, interpretado por Modesto Tomairo y Chimango, si no me equivoco, en el violín. Con cariño a la cumbia, ganas, San Cristóbal, San Juan, con Zapata, Zaiza, Tango, Guayua, Guimará, Otoca, San Juan. Así Modesto Tomairo, el popular
Uricha. Bien, y ahora vamos a... disculpen, no era lo que quería. Ya. Ahora vamos a ver el video de ese carnaval en la provincia de Angaraes. No me digas. Bueno, bien, entonces, esos son los dos ejemplos. Aquí también vemos los elementos compartidos, la tipología es la misma, se trata de música mestiza, autóctona, aquí no sé bien a dónde, en qué cajita ponerla. Obviamente una melodía exclusivamente pentatónica, una forma AABB, una armonía que se basa en el 1-3, todas características generales, se puede decir, de la música andina de esa región. El contexto, también la formación, la instrumentación, los instrumentos, interpretación muy similares. Las diferencias, en ese caso, entre los estilos son poco determinantes para la caracterización del tema, son mucho más sutiles. Podemos observar unas diferencias en el acompañamiento de bajos, en las cuerdas del arpa, en el material. En un caso tenemos metal en los agudos, en otro caso tenemos nylon. También en la ejecución del violín, en la octava más baja, en la octava más aguda. El intermedio que aparece con la escala típicamente ayacuchana en la versión de Modesto Tomairo, pero que ya no observamos en la versión de Huancavelica. Entonces, esto ya se trata de departamentos diferentes, ya geográficamente más alejados, pero que pertenecen, el lugar pertenece a la misma unidad cultural, quechua chanca, a la misma tipología y instrumentos muy semejantes. Sin embargo, siempre vamos a poder decir el primer tema es un tema de Lucanas y el segundo es un tema de Angaraes, aún tratándose de la misma melodía. Vamos a seguir con el próximo ejemplo. También fue un sueño, otro tema muy importante, es realmente el primer tema que he sacado en el arpa. En absoluto, en 1982, he trabajado ese tema durante meses, hasta que más o menos salió. Mi base para el estudio fue la versión huamanguina, la que vemos en el centro aquí de la tabla, grabado alrededor de 1970 por Antonio Sonjosúa y su hijo Genisulca en el violín y arpa. Para mí, hasta hace poco, este tema era huamanguino. Solamente estudiando para preparar esta presentación, descubrí que se trataba de un tema, llamémoslo cusqueño. Aquí mismo me estoy ya contradiciendo porque estoy dando al tema, o sea, dándole su origen primigenio, pero sin tener en cuenta al estilo, ¿ya? Entonces se trata de descubrir de una composición de Baltasar Segarra Peso, compuesto en la primera mitad del siglo XX y en un ambiente cusqueño. La tercera versión, que espero tendremos tiempo para escuchar, se trata otra vez de una tarqueada, otra vez del departamento de Puno, pero en este caso de la provincia de Ácora. Del distrito de Ácora. Y entonces vamos a comenzar escuchando la versión cusqueña por la Orquesta de Cámara del Cusco.
Vamos a escuchar ahora la segunda versión de Huamanga en violín y arpa. Ahora la versión entarqueada. La continuación del conjunto Carnaval de Eventos de Maravilla. Disculpen. Muy bien, entonces aquí vamos a, para poder identificar las tres versiones, tenemos en la primera estudiantina cusqueña, una interpretación mestiza, orquestal, ¿sí? De tipo estudiantina, unos bajos dinámicos y casi contrapuntísticos en las guitarras. En el segundo ejemplo tenemos el arpa afinada en el estilo huamanguino, con séptimo grado alterado, el llamado sostenido, el diseño de bajos típico huamanguino ejecutados por el arpa. Y en lo que atañe a la tarqueada, ese pulso algo lento típico de ácora, por momentos esas terceras paralelas en lugares de las quintas y cuartas, y la parte A' del tema no aparece, lo que corresponde a la forma habitual A, B, B, C, C. O sea, el C, C reemplaza la parte A' que no tuvimos tiempo de escuchar. Estos son los elementos que nos permiten identificar esos diferentes estilos. Creo que ya me estoy pasando un poquito con el tiempo, así que el cuarto ejemplo tendremos que pasarlo porque quiero que escuchemos el quinto. Aquí se trataba del tema Sacsayhuamán-Pi y en versión calampeado de Norte Potosí de Bolivia, o sea, ya cruzando fronteras ya de un tema que se comparte. Vamos a ir directamente al último ejemplo musical. Se trata del tema Muñequita, que también les quiero contar cómo pasó esto, porque es una situación bien, sí, llamémosla chistosa. Estuve en el 2018-2019 participando con unos amigos bolivianos en un conjunto de Moseñada. Hemos presentado esta danza, esta música en los carnavales, primero en Suiza, después en 2019 en España, en Barcelona. Y entonces en marzo de 2019 estaba en Barcelona en un ensayo cuando llegaron unos amigos bolivianos residentes en el País Vasco que ya tienen un conjunto de Moseñada formado y son bastante buenos, o sea, realmente saben tocar bien este estilo y a la manera andina comenzaron a tocar temas y nosotros teníamos que seguir. Entonces muchos temas, muchos tenían dificultades en seguir. Yo
incluido, cuando de pronto comenzaron a tocar un tema que no sé cómo caía en mis dedos, o sea, pude seguirlo y no entendía por qué. En algún momento me percaté que conocía el tema. Dije, ah, sí, ese tema lo conozco, pero no podía identificarlo. Durante el día me volvió a la memoria que se trataba de un tema cantado y por una voz femenina, pero no podía encontrar dónde, cuándo, qué. Y fue recién en la noche, antes de dormirme, ahí se me prendió la luz, Los Engreídos de San Mateo. Y todavía buscando en YouTube, porque no me acordaba del título, tampoco tuve que escuchar varios temas hasta tropezarme con Muñequita, que es el tema, exactamente esta melodía que grabada también en 1970, que estábamos tocando en el 2019 en Barcelona en un ámbito de Monseñada, y la melodía también fue presentada como una primicia, algo totalmente nuevo. Aquí también me admiro ese viaje temporal y espacial que se dan estas melodías andinas. Entonces, propongo que escuchemos brevemente la versión de Los Engreídos de San Mateo. Muy bien, y ahora el siguiente. Sí, esto lo he filmado en el medio del ensayo, como siempre estoy haciendo dos cosas a la vez. Bueno, en fin, la filmación está media cortada, pero bueno, nos vamos a igual dar una idea. El ensayo fue en un galpón, en una zona un poco alejada de Barcelona, en fin, toda una situación bastante interesante, pero les contaré más detalles en otra oportunidad. Muy bien, entonces aquí observamos en el primer caso Los Engreídos de San Mateo, una armonía basada en nuestra estructura armónica básica 1-6-3-1, la forma AABB, típica de la música mestiza, la escala después de la introducción, un acompañamiento de guitarra muy típico de ese conjunto, una escala típica de mandolina, y más bien en la monseñada, la armonía en cuartas y quintas, la forma típica de la música autóctona, el sonido muy rico en armónico.
Bueno, estos son los elementos que nos permiten determinar de dónde viene este tema. La sexta categoría sería ya la inclusión de melodías ya que pertenecen al acervo cultural occidental, pero que se incluyen en algunas manifestaciones culturales andinas, por ejemplo, la melodía Jingle Bells, que se ejecuta durante la costumbre navideña de la provincia de Guaytará, en Huancavelica, y toma el nombre de Papá Noel. Otro ejemplo es la melodía del himno nacional francés, la Marseillaise, que encontramos ejecutado en el estilo de Sicuris de Italaca, en la provincia Camacho, en el departamento de La Paz. Bueno, las conclusiones son obvias, pero hay que mencionarlas. Algunas melodías están vinculadas a estilos musicales andinos determinados por sus características peculiares. Otros se desvinculan del estilo originario y pueden llegar a representar otros estilos. Toda disputa nacionalista acerca del origen de melodías andinas es vana, pues lo que va a usar el oyente para identificar su proveniencia es el estilo en el cual está interpretada y no la melodía misma. Así, la canción Muñequita se vuelve una monseñada a pleno título, pues sin mi presencia en aquel ensayo en Barcelona, los músicos concurrentes no hubieran tenido ninguna duda acerca de su proveniencia, o sea, la provincia de Inquisivi, en Bolivia. Y que conozcan o no el lugar de su génesis, siguen teniendo toda la razón. Muchísimas gracias. No sé pas. No. Uy, disculpe, estaba sin micro. Bueno, gracias, Claude. Estoy hablando hace rato. Sí, cuando me perdieron. No, no te preocupes, todo bien, todo bien. Todavía tenemos tiempo, vamos a conversar un poco más, no te retires. Invitamos a Lucho. Lucho Salazar, ¿estará, por favor? Por supuesto, aquí estoy. Ahí está. Muy bien, Lucho. A ver, tus comentarios. Sí, Claude, gracias por tu sapiencia que desafía a las personas que tenemos años y años en la música andina y en algunas cosas sabemos menos que tú. Hay que reconocerlo. Deben haber muchas personas que, como digo, te van a envidiar por tu conocimiento tan profundo de nuestra música y esa dedicación que has tenido, que ha sido la única manera de llegar a ese conocimiento. Quisiera hacer unos comentarios en el sentido de que en la recopilación y la obra folclórica de Daniel Alumía Robles, él ya veía un poco este asunto, ¿no? Porque él en alguna de las melodías recopiladas pone una 1800, inclusive varias, 1895, dice Huayno, conocido en todos los departamentos del centro del Perú. O sea, un huayno que es, digamos, un poco pan andino. Pero él mismo en ese libro, más adelante lo escribe, pero ya no como huayno, sino como cachua, o como guaylilla. Se trata de esto que es ¿Se escucha? Sí, sí, muy bien, muy bien. Entonces, esta melodía, como te digo, el mismo Alomía Robles ya la clasifica como del centro del Perú. Pero los Dacur la transcriben como la fuga de un huayno de Ticapampa de Ancas. Y tiene una letra en Ancas, arrocito, vistecito, y está transcrita por los Dacur en 1924. Pero en esa misma obra de los Dacur, más adelante, no se dan cuenta que es el mismo tema, pero lo ponen como sas, huayno cusqueño. Entonces, tenemos melodías que escapan un poco a los estilos regionales y como les pienso, ¿no? Son un poco así panandinas. Y otras, como tú lo has dicho, que no lo son tanto. Pero yo te quiero hacer una pregunta, por ejemplo. Para ti, ese huayno que creo que todos los peruanos conocemos, Ojos Azules. ¿Cómo lo encontrarías? ¿De dónde lo encontrarías? ¿Qué es? Sí, todavía haciendo una pregunta más. ¿Ya?
pero apunta eso. ¿Eh? Entonces, Ya. como digo, creo que según desde Alomía Robles ya se encuentran melodías que están así muy difundidas en diferentes lugares del Perú. Una cosa que supongo que tú no lo has vivido, lo has escuchado, es que el hecho de que una melodía que se interpreta en el mismo departamento de una manera, con una formación instrumental, por ejemplo, como estudiantina, cuando pasa a identificarse a tocarse en tropa de sicuris, cambia la melodía, pero nadie se molesta por ese cambio. Me estoy refiriendo a la serenata puneña, ¿no? O a Cerrito de Oaxapata, por ejemplo. No. Esta escala, ¿no?, es melódica ascendente, que tiene las alteraciones si, do sostenido, re sostenido, mi, y cuando se toca en la zampoña no se puede hacer eso, pero lo tocan, lo cantan, lo vuelven a tocar instrumental, lo vuelven a cantar, y todos saben que se trata de, sin ningún problema, se trata de Cerrito de Oaxapata, ¿no? Entonces, hay también ese fenómeno que quizá no lo has mencionado, ¿no? Ahora, sobre los ejemplos, quizá hubieras también, yo entiendo que son melodías que están muy presentes en tu vida, pero que son un poco más difíciles de entender porque no están muy presentes en la vida de los peruanos. Pero un ejemplo de estas melodías que caminan por todo el Perú, más reciente, sería ese huayno que se llama, ¿cómo es esta? Se me fue de la cabeza. Un cajamarquino. Carlos, ayúdeme. Tanto, Se puso de moda en todo sitio. ¿Y Lulo? Carinda Flor. ¿Te acuerdan de Carinda Flor? ¿No? Entonces este huayno, originalmente, creo que es de Rosmel Pacheco, uno de los Pacheco, con arpa. Sí. Un grupo de Huancayo lo tocan así medio, le ponen una introducción, ¿no? Medio bailas, y viene Silverio Urbina, creo que se llama, el violinista cajamarquino, le da su estilo, y los banuqueños, los bancaínos se quejan, dicen, nos ha pirateado a nosotros, ¿no? Pero se olvidan de dónde viene ese huayno. Y tocado en banda, tocado en todo sitio, se convierte en un éxito en todo el Perú, ¿no? Esa fue una de las canciones, una de los pocos huaynos que aparecían en esos CDs que había de recopilación para la fiesta de fin de año. Todo era salsa, todo era cumbia, pero el último era Qué linda flor, ¿no? Entonces, dentro de, como digo, es una cuestión que tú lo has señalado, tú lo entiendes, y que en Ancash, por ejemplo, así, ahora hay este fenómeno del chimaiche. Hace 40 años nadie sabía lo que era el chimaiche. Ahora, hasta los huaynos así, ancachinos, de un determinado tipo de huayno ancachino, se pueden chimaichar, digamos así, ¿no? Lo graban como chimaiche. Y yo de verdad es que no podría hacerlo, pero los músicos no tienen ninguna, ahí mismo lo hacen. Lo hacen, es increíble cómo lo hacen, pero lo hacen. Entonces, ahí tenemos algunas cosas que quisiera que comentes, Claude. Claro. Bueno, lo primero respecto a Ojos Azules, ahí la verdad no sé, no he estudiado bien la cuestión, ahí me agarraste desprevenido. Respecto al otro, sí, creo que todo lo que has dicho confirma lo que he presentado anteriormente. Esa melodía de la cual has hablado, qué linda flor, oh, qué linda flor. También yo la encontré en Milano, en el ámbito de las fiestas de la Virgen de Cocharca, lo tocan las orquestas típicas ahí en Milano, así que hasta la melodía atravesó el océano. Y también lo que has dicho confirma que los estilos, hay estilos suficientemente dúctiles que permiten la absorción, si quiere, de casi cualquier melodía. Estoy escuchando muy fuertemente mi propia voz, no sé por qué. Sí, se escucha bien, Claude. Bueno. Casi una anécdota más. Hace 30 años, quizá un poco más, conocí a los hermanos Julio y Walter Humala, el dúo Arguedas. Formamos un conjunto que se llama Los Hermanos del Ande. Como yo soy ancachino, claro, una de las canciones que siempre tocamos nosotros es el huayno Quisiera quererte.
de la Pastorita Baracina. Ayer te vi, cenizas quedaron, bueno, se le conoce con ese nombre, ¿no? Pero ayer te vi, que quizás es el nombre con que se puede identificar más. Un huayno peruancachino 100%. Pero ¿qué pasó? Que en esos años 70, 80, se había formado el trío Perú, formado por Juan de Dios Rojas, Amaranto y vocalista Edwin Montoya. Y ellos grabaron este huayno en la voz de Edwin Montoya. Entonces los amigos de Humala, seguramente pues llegó a Ayacucho, pero no llegó la versión de la Pastorita Baracina, sino la versión de Edwin Montoya, y también Berta Barbarán la había grabado. Casi nos peleamos así. Casi nos peleamos porque ellos me insistían que era ayacuchano, pero si lo ha grabado Edwin Montoya, si lo ha grabado Berta Barbarán, creo que ahora no sería lo mismo. Y una cosa más, una pelea más así de esas, así. No sé si tú estuviste ahí en la casa Quirubayo, estaba... habían varios músicos así de la época. Y a alguien se le ocurre tocar Capuliñahui. Saltan unos guanuqueños amigos de Mario Cerrón. Eso, Capuliñahui, guanuqueña. Oye, ¿qué es esto? Capuliñahui, cusqueñita. No, Capuliñahui es serrañita. Según las características que le ves, ¿quién tendría la razón? Capuliñahui, ¿dónde es? ¿Qué no dices, Claude? Bueno, yo solo puedo decir la primera versión que escuché cusqueña, pero no sabría decir. Y si es interpretada en estilo cusqueño, es cusqueño. Y si es interpretada en estilo guanuqueño, es guanuqueño. No hay problema. No hay Claude, problema. yo tengo una pregunta también. Todavía tenemos unos minutos. Lo mismo sucede en el altiplano con los sicuris, ¿no? Que conozco más el espacio, sucede lo mismo. Entonces los líos, las buenas fiestas pues empiezan muy hermanados y terminan divorciados por estos líos de las composiciones y de las músicas, ¿no? Y mi pregunta es, creo que esto sucede en todo el espacio andino, está sucediendo y me parece muy bien porque permite a cada zona de alguna manera, no sé si cabe el término, haciendo préstamos, manifestarse, ¿no? Pero ¿cómo sucede eso? ¿Cuál es el tránsito, crees tú? O sea, ¿cómo transita la música? ¿Cuál es el lugar por donde va? ¿Va por tierra, por mar, por aire? Mucho se habla de los comercios. Los comerciantes, tiene que ver la economía. Yo estuve haciendo un trabajo sobre los ayarachis en Lampa y en Cusco y dimos cuenta en última instancia que el fenómeno del comercio, de la necesidad económica, terminaba trasladando las situaciones también de música. ¿Qué nos puedes contar? En el pasado supongo que habrá sido así, seguramente si los comerciantes habrán sido uno de los portadores, si quieres, de las melodías a las varias regiones y hasta a otros países. Hoy, desde que existe la radio, que existen otros medios de transmisión de la música, obviamente que es mucho más fácil, escucho tal melodía, me gusta y la interpreto a mi estilo y ya está. Sí, es mucho más simple y hoy en día aún más con todos los medios de comunicación. Bien, un último comentario, Lucho, y luego Claude para ir cerrando. Sí, mire, quizá con respecto a la moseñada, es notoria que para nosotros los peruanos sabemos muy bien que Antonio Valdión se fue a vivir a Bolivia. Entonces él lo acusaban de ser así un mercenario, un comerciante, así una persona que se agarraba a todos los temas peruanos y en Bolivia los cambiaba un poquito y los grababa como si fueran sus composiciones, ¿no? Entonces es probable de que en Bolivia haya sido grabado esta muñequita y de ahí lo escucharon y lo adaptaron, ¿no? Entonces yo creo que sí, todo esto, estas apropiaciones que hay, ¿no?, confirman solamente la fuerza creadora de la gente andina, ¿no? Esa manera de que no es igual que la manera occidental, pero yo creo que es un signo de creatividad el poder hacer eso. Hay que ser creativos para poder hacer ese tipo de adaptaciones, apropiaciones que hay. Claude, espero que
sigamos, Carlos, que nos sigan molestando así para poder conversar sobre nuestra música. Muchas gracias a ustedes y a todos los que han estado dando su audiencia a este programa.